darle clic a nuestra hermana, le vamos a decir que le dé clic en grabar y en este momento iniciamos, cuando ella nos diga. Ok, buenas noches mis hermanos y hermanas, mi nombre es Abel Salinas González, gracias por estar con nosotros, nuevamente les damos la bienvenida a su programa, ¿Quién lo dice? Pero también en esta sección del programa nuevo es sola la escritura o solo a través de la escritura. Vamos a tratar de dar el tema del día de hoy, que se va a tratar de la oración como iglesia. Sean ustedes bienvenidos, mi Facebook es Abel Salinas González o el Twitter de la misma manera. En Google usted puede hacer sus comentarios o en cualquiera de nuestros correos usted puede agregarnos y puede mandarnos cualquier pregunta o incluso si usted tiene alguna petición de oración. Así es, y de igual manera están abiertos el Facebook de un servidor, Iván Salinas, estamos aquí para servirle. El Facebook también de Restaurando Juventud lo tenemos abierto en esta hora y ahí puedes también estar mandando tus comentarios. Y bueno, acerca de este tema que es solamente la oración, cómo dirigirnos en oración como iglesia. Bueno, si tú tienes algún comentario, alguna duda o de igual manera una pregunta, la puedes hacer llegar allí. Bueno, pues ya vamos a iniciar y vamos a inclinar nuestro rostro primero en señal de reverencia a nuestro Dios. Vamos a tratar de hacerlo para dar la honra, la gloria a nuestro Dios en esta noche. Bueno, pues aquí en el Distrito Federal en algunas partes está lloviendo. Vemos tormentas eléctricas, pronosticado ahí el pronóstico del tiempo. Y bueno, pues de la misma manera les decimos, sí, está lloviendo y hay tormentas eléctricas. Así es. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer esta primera oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, glorioso, alabado sea hoy y siempre su santo y divino nombre. Le damos la honra, la gloria a usted, porque en esta hora, Señor, vamos a estudiar y aprender más de su santa y divina palabra. Le suplicamos, Padre, que en esta hora que vamos a estudiar este tema que es acerca de la oración o la comunicación directa delante de su presencia, le pedimos en todo momento que usted nos hable a través de su palabra y nos pueda guiar a toda verdad. Si de alguna forma le hemos ofendido, le pedimos que tenga misericordia de nosotros y nos perdone, porque todas estas cosas las pedimos y suplicamos en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, pues vamos a hablar acerca de la oración. Si por ejemplo vemos la oración en la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que fue precisamente algo muy importante en su vida. Él a cada momento, en cada viaje que él emprendía, o inclusive hablamos de los alimentos, él daba gracias, él oraba siempre, y lo vamos a encontrar en todo lo que es los 4 evangelios, infinidad de oración, y no solamente eso, sino que también nos muestra la forma de cómo orar. Cuando sus discípulos se acercaron a él, le dijeron: Maestro, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y bueno, creo que eso es la manera, la forma en que nosotros también en esta noche le tenemos que pedir a nuestro Señor y saber qué es lo que Él nos dice a través de su palabra para poder orar como iglesia correctamente. Y la pregunta sería aquí, hermano Johnny, ¿cree usted que, por ejemplo, en las iglesias, las denominaciones, hay algo malo que se está haciendo dentro de los cultos de adoración donde se dirigen este tipo de oraciones, por ejemplo, levantando las manos? En otras ocasiones no solamente levantan las manos para orar, sino también, ¿verdad? Pues no solamente uno es el que ora, sino muchos. Vemos un gran murmullo o grandes a veces hasta lloros o clamores que están cuando se está haciendo la oración o cuando se está dirigiendo. Bueno, pues es como decías tú, muchos creen que nosotros estamos en contra de todo esto, de la oración, y prácticamente, ¿por qué? Porque decimos que a nosotros, los que nos dicen los conservadores, porque así nos llaman, dicen que nosotros no tenemos fe en la oración, que la oración para nosotros no cuenta, no tiene mucho poder como ellos lo sienten. Y es cierto que denominaciones como los pentecostales, como otro tipo de denominaciones, bueno, pues ellos tienen mucha fe y es buena su fe, ¿no? Lo malo es que muchas veces, como decías tú,
están en el servicio de adoración y ellos llegan a una forma de que gritar, están orando, está orando el predicador, el que lleva la dirección en la iglesia, y pues prácticamente de repente se levanta uno, grita, de repente otro empieza a llorar, y bueno, la Biblia lo marca y lo dice: hágase todo decentemente y con orden, hablando de todo, que abarca todo. Todo en el culto de adoración, todo en la vida, como decíamos, todo, pero por eso es lo que dicen, de ahí implica que los niños no anden jugando, a que no se estén parando al baño, a que en la oración guardemos silencio, a que en los signos cantemos todos al parejo, con el entendimiento, con el espíritu, bueno, todo esto, ¿no, hermano? Bueno, pues vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Nos vamos a dar cuenta ahí, por ejemplo, la oración, en este caso, en la vida de los primeros cristianos. Cómo era la oración, qué es lo que hacían ellos, y por supuesto, algo que ellos siempre continuaban o perseveraban era precisamente en la oración. Hechos capítulo 2, versículo 42 primero, y después el versículo 47, hermano John. Y es así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 47. Ajá. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, pues nos damos cuenta que la vida de los primeros cristianos era una vida de perseverar, es decir, de continuar no solamente con las enseñanzas de los apóstoles, dice la Escritura, sino con la comunión unos con otros, el partimiento del pan, pero también menciona las oraciones, es decir, que ellos continuaban orando, imitaban en pocas palabras las enseñanzas de los apóstoles y de la misma manera las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo cómo Él oraba constantemente. Si leemos, por ejemplo, esto, nosotros tenemos primero que basarnos en que, bueno, los primeros cristianos perseveraban en las oraciones, pero ¿cómo eran estas oraciones? Bueno, pues ¿en qué ejemplo o de dónde agarraron ellos para decir, bueno, de esta forma se tiene que orar? Bueno, pues vamos a ver ahí a nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 5, versículo 15 al versículo 16. Vamos a ver, hermanos, cómo es la oración como iglesia, y cuando hablamos no solamente como individuos, sino también cómo es la oración como iglesia, hablando del conjunto de personas o grupo de personas que se reúnen en cierto lugar. Recuerde que cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de las cuatro paredes, estamos hablando de cada persona que componen el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, aquel que ya ha sido bautizado, aquel que ya ha sido perdonado de sus pecados a través de la sangre de nuestro Señor. Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16. Vamos a ver cómo fue la oración en la vida de Cristo. Dice así: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase en sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces vemos claramente que el ejemplo que los primeros cristianos, porque dice la Escritura, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Este ejemplo claro de oraciones, pues lo vemos reflejado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ellos imitaban a nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Una de las oraciones, por eso mencionan las Escrituras que los primeros cristianos perseveraban en las oraciones. No era una forma nada más de orar, sino había varias formas de orar o varias posiciones también para orar. Una de ellas, en este caso hablamos de la forma, bueno, pues es cuando nuestro Señor Jesucristo se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo también mencionó que cuando ores, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público? Hay lugares secretos, hay lugares desiertos, apartados, que donde cada cristiano tiene que tener precisamente una comunión o algo íntimo con el Señor. Por esa razón nosotros hablábamos hace tiempo de la oración en secreto. Si hay cosas que tú no cuentas a todo el mundo, hay cosas que, por ejemplo, que como iglesia no le decimos a todos, o por ejemplo, ¿verdad? No le decimos a todos lo que tú has cometido en cierto día de la semana, no lo puedes mencionar. Eso es un secreto. Y dice la Escritura que cuando tú ores a tu Padre, ora a tu Padre, pero que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, si hay formas
Y esta es una de las formas de orar a nuestro Padre en un lugar apartado, en un lugar secreto, donde tú puedes precisamente tener más intimidad, porque de eso se trata, más intimidad en la comunicación con el Padre. De esa forma prácticamente vas a estar comunicándote más íntimamente. Cuando hablamos más íntimamente estamos diciendo que hay cosas que solamente tú sabes, que tus hijos no saben, que tu esposa no sabe, que tu esposo no sabe, que nadie sabe, que solamente tú y el Padre Celestial. Así es, muchas veces pensamos, bueno, ¿por qué dice en lo secreto? Pues porque obviamente en lo íntimo, obviamente no puedes estar orando en la sala donde los demás están viendo la televisión, donde quizás hay pláticas y todo. ¿Por qué? Porque obviamente no te vas a concentrar, te vas a desconcentrar. ¿Por qué? Porque es una plática con el Señor. Cuando tú estás platicando con el Señor, no debe de haber nada ni nadie que interfiera, porque muchas veces, bueno, agarramos y quizás estamos orando, pero está la plática por allá y tú estás oyendo lo que está la plática y luego ya no puedes, ya no te concentras bien en lo que está. Por eso, en verdad, hermanos, sí les decimos, bueno, en secreto, no, como decíamos, hay cosas que son secretas, que quizás tú y el Señor las saben, pero también el Señor quiere que, como decía, ores con todo, ¿no? Con el Espíritu, con todo, tu mente, tu corazón. ¿Por qué? Porque si nada más estamos orando de la boca para afuera, no estamos bien concentrados en lo que le estamos diciendo, pues obviamente de repente, como decía nuestro hermano Abel, hay posiciones para orar, y la mayoría de las posiciones que muchos hacemos es la de donde estamos acostados, ¿no? Te levantas y bueno, ni te levantas entre comillas, y agarras y te quedas entre dormido y dices voy a orar. Pero que a mí me ha pasado, ¿no? Porque sí, hay que decirlo, que bueno, dices voy a orar y agarras y estás acostado y de la flojera que tienes de no levantarte te vuelves a quedar dormido. O en la noche cuando dices voy a orar y yo creo que es la posición más incorrecta esa de estar, solamente que estés enfermo, pero para mí sí sería la posición más incorrecta, porque acostado hasta flojera te da orar, que Satanás anda como león rugiente y te va a decir, ¿sabes qué? Te voy a dejar ahí dormido. Es como si lees la Biblia acostado ahí en tu cama, te vas a quedar dormido. A ver, como decía un hermano, a ver, ve caminando y a ver, quédate dormido, pues no se puede. Así el Señor te dice, bueno, busca la forma de cómo tú puedas orar, pero en secreto, en donde tú y yo estemos solamente, y que sea solamente tú y yo. Como decía el Señor, Él quiere que y cuando le estés hablando con Él sea solamente el Señor, porque es un Dios celoso y no quiere que nada ni nadie los estorbe, ¿no? Ok, algo que tú comentaste fue esto, que el Señor prácticamente quiere algo especial, es decir, no quiere ser interrumpido. Y por ejemplo, el versículo que leíamos decía, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Dice, más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, hay gente que quería escucharle, hay gente también que quería ser sana, pero dice que aquí hay un pero que dice la Escritura, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, que él necesitaba estar en comunicación más íntima con el Padre Celestial, prefería orar. Otra de las cosas que vemos es ahí en Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Hay personas que, por ejemplo, oran y creen que la oración es una oración de 5 o a lo mejor hasta menos de 5 minutos. Y vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que hay varios tipos de oraciones. Por eso la palabra dice que los primeros cristianos perseveraban en las oraciones. No dice la oración, dice las oraciones. Hay diferentes entonces tipos de oraciones. Así como tenemos diferentes tipos de comunicación a hoy en nuestros días, así también cuando hablamos de la comunicación con el Padre Celestial, es también algo totalmente diferente en cada forma que tú tienes para orar. Hebreos, ¿qué, perdón? Lucas 6, 12 al 16. Dice así, 6, 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también
llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Qué notas aquí? Dice que en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Dice que pasó la noche orando. Hay cristianos que podríamos mencionar que tristemente no oran. Y si oran es una oración de 5 minutos. Yo no sé si tú te has comunicado con alguien, pero por ejemplo cuando tú hablas con alguien y se comunican, es decir, que hay una buena comunicación, pues lógicamente que no quieres parar, digamos, esa plática. Tú quieres estar comunicado pues el mayor tiempo posible. Y bueno, pues eso es lo que vemos aquí con nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces yo pregunto, ¿por qué crees que Él pasó la noche orando a Dios? Bueno, pues porque el Señor, primeramente, nuestro Señor Jesucristo, obviamente sabemos que Él tenía una gran comunicación con su Padre siempre, ¿no? Y obviamente fue lo que lo ayudó a seguir adelante. Porque como dice, había días que se entristecía, se enojaba, o quizás en verdad como con los fariseos, yo veía que esos fariseos cómo lo hacían enojar al Señor, porque en verdad eran unos hipócritas, como dice la Biblia, los mismos apóstoles aún con ellos, y bueno, el Señor tenía que pedirle sabiduría a nuestro Padre, a nuestro Dios, ¿no? Y pues prácticamente lo que primero que quería era comunicarse, y era lo principal que teníamos que hacer como cristianos, comunicarnos con nuestro Dios. Y como cristianos suele pasar que decimos la oración modelo, ¿no? Porque así nos le enseñó la oración modelo, y bueno, pues queremos que ya solamente así, pero como dice la palabra del Señor, bueno, de vanas repeticiones no sirve. Hay que comunicarnos. Cuando nos comunicamos con alguien, no siempre le estamos diciendo lo mismo, sino al contrario, queremos saber más, queremos platicarle, contarle más, como decías tú, pero es cuando hay una buena relación, ¿no? Cuando queremos saber más de Él. Y si no queremos saber más de nuestro Dios, como decíamos, rápidamente va a hacer una oración de 1 minuto, 2 minutos, ¿sabes qué? Voy a orar por los alimentos y ya nada más pido por mis alimentos. Voy a orar para dormir y ya nada más oro para dormir. Se nos olvida que el Señor nos mandó a orar por los huérfanos, por los encarcelados, por nuestros predicadores, por nuestros gobernadores, por todo eso, y nunca oramos. Muchas veces somos egoístas. Yo decía en una predicación, la mayoría de los cristianos oramos nada más, Señor dame, Señor a mí, Señor veme acá, Señor por favor, y me falta esto, Señor, y ya hasta el último, Señor, y acuérdate de mi predicador, amén. Y pues somos bien egoístas porque siempre le estamos pide al Señor y nunca le pedimos por alguien más. Yo cuando no hemos crecido en gracia, ¿no? Porque el Señor primeramente pedía siempre por los demás, por el pueblo, por los apóstoles. Él llegó a pedir cuando ya iba a partir, dijo, bueno, oró al Señor para que los apóstoles siguieran adelante, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, algo que también tenemos que notar en cuanto a las oraciones, algo que tú comentaste ahorita fue esto, que a veces nada más damos gracias o te pedimos por los alimentos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pero si nos damos cuenta, por esa razón estamos hablando ahorita de los diferentes tipos de oraciones. Esa es una acción de gracias. Cuando Jesús dijo que dio gracias por los alimentos, a veces nada más son los alimentos, otras son prácticamente por las peticiones, o así como tú mencionabas, por los huérfanos, por los gobernantes. Por eso hay diferentes tipos de oraciones o formas que tú te tienes que comunicar con el Señor y peticiones que tienes que hacer. Ahora, hay varias actitudes que debemos de tomar que son necesarias en la oración. ¿Cuáles son? Leamos 1 Timoteo 2:1. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 vamos a ver como iglesia, cómo es que tiene que ser nuestra actitud en cuanto a la oración. Son necesarias, son actitudes que Dios nos exige, que Dios nos exhorta, nos anima o nos motiva a que cada cristiano, como miembro de la iglesia del Señor, pues tiene que tener. Dice así: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres.
Entonces la Biblia nos enseña claramente que tiene que haber rogativas. Número uno, ¿verdad? Dice la Escritura prácticamente que exhorto ante todo que se hagan, ¿qué? Rogativas. Es decir, que nuestras oraciones tienen que ser con humildad, no como el publicano que tú mencionabas ahí en Lucas 18 del 9 al 14, donde que dice la palabra del Señor ahí en Lucas 18, 9 al 14, hablando de este tipo de rogativas o con humildad, porque es la palabra ruego, rogativas, y dice, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y dice que más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo te hago la pregunta, en este momento, por ejemplo, esta parábola, vemos claramente que uno dice que alzó sus ojos al cielo, le decía altaneramente a Dios lo que él estaba haciendo, daba diezmo, ayunaba, y no solamente eso, sino que ayudaba, y pone muchas otras cosas más. Pero por la otra parte dice que el publicano se apartó o se alejó, y estando a lo lejos ahí oraba. Si te das cuenta, fue la misma actitud que tomó Cristo cuando él se iba lejos, y dice que oraba. Es una actitud de humildad, de reconocer prácticamente que estás mal, que no estás haciendo lo correcto delante del Señor. Entonces Dios quiere que todos los hombres oren, por supuesto, pero dice que exhorto ante todo que se hagan, ¿qué? Rogativas. Es decir, que la oración tiene que ser con humildad. Necesitamos humillarnos ante Dios, le vamos a rogar que nos conceda algo. En pocas palabras, la parábola, en este caso que se acaba de leer, nos da a entender que necesitamos más humildad en cuanto a la oración, porque dice la Escritura que uno fue justificado primero. Sí, y es algo bien cierto, ¿no? Como decimos, muchas veces nos vanagloriamos. Ahora, no, permítame antes, pero esto no quiere decir que el otro no fue justificado, porque Jesús dijo que este fue justificado primero antes que el otro. O sea, no creamos que el otro que estaba haciendo publicano, que estaba diciendo te doy gracias porque no soy como este, dice, bueno, también va a ser justificado, porque la Biblia nos enseña, dice, este fue justificado antes que el otro. Es decir, que Dios escucha primero las oraciones que se hacen, ¿qué? Humilladas. O sea, que no se hacen de una forma con altanería o con soberbia, sino más bien que sean humildes. Pero dice que este va a ser justificado antes que el otro. El otro a lo mejor por las obras, por lo que estaba haciendo, pues va a ser justificado. Pero dice la Escritura, pero este que se está humillando, que reconoce que es un hombre pecador o que está mal, dice, este va a ser justificado primero. Sí, por eso, o perdonado primero. Por eso la Biblia dice que no debemos de tener más alto concepto de sí mismo, ¿no? Y que obviamente como cristianos, bueno, lo primero que debemos de hacer es reconocer, como decir, reconocer que hemos pecado en el transcurso de la semana, en el transcurso del día. Dice la Biblia que, bueno, si uno dice que no es pecador, estamos llamando mentirosos a nuestro Dios. Y bueno, sabemos que hemos pecado, dice la Biblia, aún el Señor va a ver el día que Él venga las intenciones del corazón. Quizás no lo hiciste, quizás no dijiste ni una palabra, quizás no cometiste ninguna acción, pero las intenciones del corazón, las que tú en ese momento llegaste a pensar, a sentir en tu corazón, hasta eso el Señor lo va a juzgar. Por eso como cristianos debemos de entender que, bueno, primeramente debemos de aceptar que somos pecadores, debemos de pedirle perdón al Señor, y como decíamos, es un acto de humildad. El que los cristianos debemos de ser humildes, no soberbios, ¿no? Debemos de ser servidores, no querer que nos sirvan. Y al contrario, bueno, como decíamos, como podíamos ver con Caín y Abel, pues que diga con la mujer viuda,
la mujer viuda no lo dio para que todos la vieran, ¿no? Que lo daba aquellas monedas, sino lo dio de corazón para el Señor, y aquellos ricos, que fue lo que hicieron, lo dieron, bueno, pues las sobras, y hasta agarraban, yo me imagino en esos tiempos, y aventaban ahí, lleven todo este dinero allí, ¿no? Y pues prácticamente ellos lo hacían para que los demás los vieran, y el Señor que les dice, bueno, de esa parábola les dice, ella aún dio todo aún más de lo que tenía. Y así como cristianos debemos de orar, pues ¿por qué? Por humildemente, aún por lo que hemos hecho, aún por las intenciones que muchas veces llegamos a pensar o a sentir, y no ser egoístas, ¿no? Bueno, pues nos damos cuenta entonces que la oración es una comunicación con nuestro Dios. Es decir, cuando hay una buena comunicación, no solamente tú hablas a través de la oración, sino dejas que Dios te hable a través de su palabra. Entonces sí necesitamos nosotros que haya una buena comunicación, que no solamente tú seas el que pides, tú seas el que ruegues, no seas tú solamente el que tengas esas acciones de gracias, sino que también tú te dejes guiar por lo que dice que su palabra. Entonces la Biblia nos enseña claramente cómo es que tenemos que orar, es a través de o con humildad, pero también tenemos que hablar de la necesidad. Vamos a ver allí en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, hablando de que Jesús refirió otra parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a leer los primeros versículos nada más. 1:8, ¿verdad? 18:1 al 8. 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hasta ahí. Entonces, bueno, pues nos quedamos con eso. Lea usted hasta el versículo 8 y se va a dar cuenta que cómo es que Jesús da una ilustración precisamente para que nosotros podamos entender que tiene que haber una necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay veces o hay ocasiones que tú oras a Dios, pero quieres desmayar. En pocas palabras, alguien que desmaya es alguien que ya prácticamente pierde la conciencia, ¿sí? Ya no siente, en pocas palabras, y así pasa en ocasiones con la oración. En ocasiones cuando estamos aún como iglesia, tú me manifestabas hace unos momentos que no se siente, dice mucha gente, no se siente el poder de Dios. ¿Pero por qué? Porque la Biblia enseña que tiene que haber una necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces tenemos que tener una necesidad. Personas que no oran, que no se comunican, pues fácilmente pierden el amor. Yo no sé, por ejemplo, si tú en este caso has visto que en ocasiones, por ejemplo, si tienes novia, pues quieres comunicarte constantemente con ella. Es decir, no quieres perder la comunicación con ella. ¿Pero por qué? Porque vas a perder el amor. Y esto es real. Cuando hablamos también de parte de Dios, nosotros tenemos que estar constantemente comunicados con Dios. Tiene que haber una necesidad. Y cuando no hay una necesidad, decimos claramente, si no sientes la necesidad de orar, tienes que tener mucho cuidado, porque algo está mal. Algo está mal. ¿Sí? Si no hay una necesidad para comunicarte con Dios, para descolgar el teléfono de Dios y hablarle por teléfono, pues triste y sencillamente te podemos decir que algo está mal. Sí, pues prácticamente, como decíamos, y es que es lo que creemos, también por eso muchas veces no sentimos el poder de la oración en la iglesia, ¿no? Nosotros no sentimos, porque obviamente para nosotros no es una necesidad orar, como que aún siendo cristianos no es una necesidad orar para nosotros. Para unos decimos, bueno, pues yo puedo solo con mis problemas, porque yo tengo que orar de la mañana, yo puedo solucionármelas por mi cuenta. ¿Para qué tengo que pedirle al Señor? ¿Para qué tengo que contarle mis problemas si Él ya lo sabe? Cosas que decimos por soberbia, ¿no? Por orgullo, que decimos, bueno, pues el Señor ya lo sabe. Si no me quiere ayudar es porque soy un pecador. Pero obviamente el Señor lo sabe, y ¿qué es lo que les decía a sus discípulos? Oráis para que no entréis en tentación. Y veíamos que el Señor lo hacía, Él oraba, él como decíamos hace un rato, se alejaba, como decíamos, se alejaba lo de un tiro de piedra, dice la Biblia, y Él se apartaba a orar. Y bueno, en ese tiempo, Él dice que un ángel del Señor bajó
¿Pero para qué? Para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Ahí en Lucas 22, 40 al 44 es lo que dice, pero obviamente ¿cómo se fortalecía el Señor? Pues orando. ¿Cómo se va a fortalecer la iglesia? Orando. Todos de una misma mente y en un mismo parecer. Si te das cuenta, lo que leíamos en Hechos 2:42 y versículo 47 dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿por qué añadía Dios a la iglesia los que habían de ser salvos? Porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un cristiano o una iglesia que no persevera, no continúa orando, en pocas palabras, es una iglesia que no va a ser salva. Así de sencillo. La Biblia nos enseña que el Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser ¿qué? Salvos. Quiere decir que hay otras personas que no van a ser salvos. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser salvos? Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, son personas que están constantemente o continuamente estudiando las enseñanzas de los apóstoles, teniendo comunión unos con otros, estando partiendo el pan, es decir, tomando la cena del Señor, y por supuesto, estar en oración. Un cristiano que no se comunica con Dios o que no tiene una comunicación amplia con el Señor, tristemente te puedo decir que es un cristiano que no va a ser salvo. De acuerdo a las Escrituras, dice que el Señor añade, entonces las oraciones dentro de la iglesia y fuera de ella son bien importantes. Jesús dice, es una necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay cristianos que se cansan de orar. Yo, por ejemplo, estaba escuchando a Patti ahorita que vino, que dice que ella y una de sus compañeras de las 5 de la mañana a las 6 de la mañana están orando. Están orando, sí, se paran a las 5 de la mañana y de las 5 a las 6 se dedican a orar. Entonces es una necesidad, dice ella, que ya ella tiene para que levantarse todas las mañanas, de las 5 a las 6 de la mañana, a orar. ¿Por qué razón? Así como te levantas en la mañana y quieres desayunar porque es una necesidad, así también la oración tiene que ser en el cristiano, una necesidad de orar que siempre. Ahora, ya que hablamos prácticamente de la necesidad de hacer, que el Señor quiere que la actitud sea una actitud humilde, humillada delante de Él, que se hagan rogativas, peticiones y acciones de gracias, que seamos agradecidos también con Él. Bueno, pues, ¿qué es lo que más nos hace falta en la iglesia? Por ejemplo, como iglesia estamos orando, pero la pregunta es, ¿estamos orando correctamente como iglesia? Muchas iglesias, por ejemplo, hoy en nuestros días levantan manos para orar. Yo te pregunto, ¿será correcto o incorrecto? ¿Dios aprueba o desaprueba si ellos levantan la mano? Otros, por ejemplo, doblan las rodillas, otros lo hacen de pie, otros lo hacen sentados. ¿Será correcto o incorrecto levantar manos para orar? Bueno, pues en la palabra del Señor, como decíamos, debemos de encontrar un mandamiento o un ejemplo o alguna diferencia necesaria, como lo es la hermenéutica que dice. Y bueno, pues en la palabra del Señor, yo que recuerde, no encontramos ningún hecho donde hayan levantado manos. No sé si usted recuerda. Bueno, pues vamos a leer 2 de Timoteo 2:8, porque es uno de los textos que se utilizan para decirnos a nosotros que esa es la razón por las cuales levantan manos. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 8, digamos, se puede levantar las manos. Yo en lo personal, por ejemplo, no estoy en contra de que si alguien levanta una mano, levanta las dos y ora al Señor, pero por ejemplo que no sea el texto que se utilice de 2 de Timoteo 2:8 para decir que este es el que autoriza a levantar las manos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Nada más 2:8? Sí. Acuérdate de Jesucristo del linaje. Segunda de Timoteo. Ajá, segunda de Timoteo 2:8. No sé, ¿es primera? A ver, chécale si es primera, no es nada. Segunda de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
Entonces la Biblia nos enseña, quiero pues, el Espíritu Santo está diciendo a través del apóstol Pablo, que todos los hombres, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Podríamos utilizar este texto para afirmar que podemos levantar las manos santas o levantar manos? No, de acuerdo a las Escrituras, el mismo texto nos está diciendo que quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y lo dice levantando manos ¿qué? Santas. ¿Cómo puede ser manos santas? Dice el apóstol, sin ira ni contienda. Es decir, que la actitud que debe de tener uno al orar debe de ser una actitud santa, es una actitud sin ira ni contienda. Dios no acepta, ojo, la oración cuando estás enojado. Dios no acepta. Imagínate a alguien, por ejemplo, que hable por teléfono y que se quiera comunicar contigo, quiera platicar contigo, pero lo haga enojado, con ira, queriendo pelear, en pocas palabras, porque dice sin ira ni contienda. Imagínate eso. No, pues no. Yo estaría seguro que tú dirías, no, ¿sabes qué? Mejor háblame en otra ocasión, ¿no? Y es la verdad. Entonces, la Biblia nos enseña le cuelgo. Que es más, exacto, que la actitud más que nada es la que Dios está diciendo, quiero pues, que no está diciendo que los hombres tienen que levantarlas, porque si no, si esto fuera literalmente así, entonces solamente los hombres podrían levantar, ¿qué? Manos santas. Solamente los hombres. Y la Biblia nos enseña, quiero pues, que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Es decir, que nuestra actitud, hermanos, al orar, tiene que ser una actitud que no esté molesto usted, que no esté con el propósito de pelear. Por ejemplo, hay oraciones que yo he escuchado de parte de los hermanos y dicen, te pido por el hermano que está a mi lado que cambie. Entonces es un pleito en la oración, ¿no? Tenemos que entender que es sin ira y es tampoco sin contienda. ¿Algo que agregar? Sí, y es que algo que decía, y lo podemos ver que desde el Antiguo Testamento lo hacía, ¿no? Que el Señor decía, en segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿cómo? Si se humillare mi pueblo. Y bueno, está hablando aquí de todo el pueblo, ¿no? Y dice que yo oiré. Quiere decir entonces que si no se humilla el pueblo, si hay una actitud de soberbia, si hay una actitud de contienda, si hay una actitud de pleito cuando uno ora, dice que Dios no escuchará ¿qué? Las oraciones. Como dice ahí, podríamos aplicar eso de levantar las manos sin ira ni contienda, ¿no? Tenemos que estar como, bueno, humillados, mansos, en paz, como dice la palabra. ¿Para qué? Para que vamos a esperar a que los tamales nos patrocinan. Vamos a dejar que pasen los tamales. ¿Alguien quiere un tamal oaxaqueño de los que están ahí? Si nos puede mandar su comentario de qué lo quiere. Claro que sí. Rojo, verde. Diga usted de que lo quiere. Ahorita se lo pedimos y se lo hacemos llegar hasta su hogar. A ver, hermano Alex, si puede corregir ese de los tamales oaxaqueños, por favor. Vaya y quítale de su cacerola y ya. Y tráigaselo para acá. Para después del programa. Qué bárbaro, ¿verdad? Ok, saludos a nuestro hermano Esteban, que se hace presente ya aquí con nosotros. Saludos a nuestra hermana Alicia también, que se hacen presentes aquí con nosotros. Dios les bendiga grandemente. Dios le bendiga, hermana Alicia, y Dios le bendiga, hermano Esteban. No lo conocemos, pero me imagino que el hermano Johnny sí. Y bueno, a nuestra hermana Alicia le decimos Dios te bendiga ricamente. Gracias, en verdad, hermana Alicia, por estar con nosotros desde San Diego. Me parece que era el hermano de Honduras, creo que, si no mal recuerdo, era el hermano de Honduras que nos acompañaba
Y pues Dios le bendiga en verdad, y que qué bueno que nos está acompañando nuevamente. Esperamos sus comentarios. Entonces estamos de acuerdo que, de acuerdo a las escrituras, pues nos damos cuenta que ahí 1 Timoteo 2, sí es 2.8 o 1.8, que se menciona que, bueno, pues quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. No se refiere a levantar las manos, realmente. Si es verdad, escuche bien, es verdad, en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos donde el pueblo de Israel levantaba manos. Pero esto no quiere decir que en el Nuevo Testamento, por eso hace 8 días dimos los dos pactos, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento aclara el apóstol Pablo que quiero pues, es decir, que el Espíritu Santo exige que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. ¿Cómo puede ser levantar manos santas? Es cuando uno lo hace, o orar, digamos, levantando manos santas, es cuando uno ora a Dios sin ira ni contiendas. Yo no entiendo cuando alguien diría que manos santas se refiere a orar y estar orando levantando las manos. Manos santas, dice manos santas. Es que no debemos de tomar en literal el texto, porque pues obviamente, como decíamos, pues nos tendríamos que explicar entonces unas manos santas, ¿no? Como muchos se la pueden imaginar, unas manos blancas, ¿no? Limpias, sin mugre, como que podrían decir. Y más que nada, fíjate, cuando dice la palabra santo es consagrado o dedicado a. Entonces, si dice, por ejemplo, levantando manos santas, es unas manos que se consagran, que se dedican a el servicio de Dios. Un ejemplo, el sacerdote o los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran las manos que dedicaban el holocausto, el sacrificio a nuestro Dios para el perdón de los pecados. Okay. Ahora, sí, pues prácticamente la misma Biblia lo dice, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y obviamente como cristianos que queremos que todas las bendiciones lleguen a nuestra vida sin hacer nada, sin ni pedir, sin ni buscar, sin llamar, como dicen, la oración es eso, ¿no? Es el teléfono, es el teléfono por el cual nos podemos comunicar con nuestro Dios. Y por ejemplo, la manera más correcta de orar, ¿cuál sería? Bueno, pues como iglesia, o sea, como iglesia. A lo mejor tú como persona, tú te puedes comunicar ahorita, digamos, nos estamos comunicando sentados. Uh-huh. Hay otras personas que se pueden parar y estar platicando y se comunican. Hay otras que están acostadas, digamos, y se están comunicando. Y a veces cuando hablamos de la oración como iglesia, vemos a la iglesia en ocasiones ponerse de pie, otras, por ejemplo, sentados, otras de rodillas o postrados. La pregunta es, ¿cuál sería la oración más correcta para orar y por qué? Bueno, pues bueno, yo en lo personal, bueno, decimos que sí hemos dicho que la oración de rodillas, ¿no? Ya que la misma Biblia lo dice, que no recuerdo bien el texto, ¿verdad? Que el hermano Abel lo donde dice que estemos postrados para orar. No recuerdo bien el texto, en verdad, pero pues es la mejor manera, así no nos distraemos con otras cosas, ¿no? Y no sé bien el texto para que lo podamos desglosar más, pero el hermano Abel ahorita a ver si nos puede dar. Vamos a leer el libro de Efesios en el capítulo 2, versículo 10, a ver. Efesios 2:10, a ver, ¿qué dice? ¿Lo tiene, hermano? No, espera. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. El 9, ¿qué dice? No por obras para que nadie se gloríe. Ok, a ver. Vamos a buscar. ¿Efesios qué dice? 2:10. Ok.
Mientras nuestro hermano Abel, Porque somos hechuras suyas. No, es Filipenses entonces. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Dice la escritura desde el versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, si vemos que la Biblia nos enseña en Filipenses 2:10 que hay una razón, hay una causa para que tú dobles tus rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda, ¿qué? Rodilla. Entonces, en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Entonces, la oración para nosotros, la más correcta de acuerdo a las Escrituras, es la oración de rodillas. Si Jesús oró al Padre de rodillas, si la iglesia en el libro de los Hechos oró al Padre de rodillas, ¿por qué nosotros no lo hacemos también de rodillas? La oración, eso no quiere decir que la oración de pie está mal, tampoco la de estar sentados está mal, pero consideramos que la oración más correcta es la oración de rodillas. Dice que si Cristo se humilló a sí mismo hasta la muerte, muerte de cruz, la oración de rodillas es señal de adoración, es señal de humillación también. Una pregunta aquí, hermano Abel. Entonces, si cuando en la iglesia decimos, pueden ponerse de rodillas para orar al Señor. Y si una persona cristiana de la iglesia no se quiere poner de rodillas, no por motivos de salud, sino porque nada más no quiere ponerse de rodillas, ¿está mal o está bien? No, pues vemos que a lo mejor él va a orar o ella va a orar, digámoslo así, pero recordemos la oración del publicano y la oración de el fariseo. Dice que uno fue justificado antes que el otro. El que se humilla, dice Cristo, será que enaltecido, y el que se enaltece será que humillado. Si tú no quieres doblar tus rodillas delante de la presencia de nuestro Dios, entonces estás diciendo que eres soberbio, estás diciendo no quiero, estás siendo altanero en pocas palabras. Y la Biblia enseña que el que se enaltece, entonces tristemente va a ser que humillado. Entonces cuando decimos vamos a orar a nuestro Dios y vamos a hacerlo de rodillas, es porque el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 10 dice que para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. ¿Qué es esto? Que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Porque para eso, dice, se le dio el nombre, para que en el nombre, es decir, con la autoridad de Cristo o por la autoridad de Cristo, se doble toda rodilla. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ok, entonces sí estaría mal en su persona, ¿no? Hablando de que quizás ser una persona soberbia al no querer, yo por qué no, yo por qué, o me voy a ensuciar, acabo de planchar mi pantalón, es negro, no sé, cosas así, ¿no? Sería una forma, cosas secundarias a las que les estaría dando prioridad antes de la comunicación que todos como pueblo estamos haciendo al Señor. Así es. Okay. Ahora, ¿por qué oramos también? Tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué oramos o nada más dirige el varón la oración y los demás son simples oyentes? ¿Por qué en las otras iglesias, por ejemplo, que notamos que hay oraciones donde hay varios que oran a la vez? ¿Cuál será la causa o la razón? ¿Cómo podemos encontrar un ejemplo bíblico? Bueno, lean primero los Corintios capítulo 15 o primero los Corintios 14, 15. Dice primero los Corintios capítulo 14 versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento.
Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. El apóstol en 1 Corintios capítulo 14 está corrigiendo, primero que nada, la forma en que la iglesia de Corinto está adorando a Dios. Y una de estas formas es que ellos estaban hablando en lenguas. Y lo hacían de una forma incorrecta, dice el apóstol. Porque todos hablaban a la vez, y dice que si entraba un indocto o un incrédulo, ¿no dirán que están locos? Por supuesto que sí. Cualquier persona que entra a un lugar y todos están hablando a la vez, cualquier persona va a decir, estos están mal ¿de qué? De su cabeza. ¿Por qué razón? Porque no se entiende lo que nadie o lo que están diciendo. Yo no puedo, por ejemplo, en este momento, si tú empezaras a hablar con Alejandro, y yo estoy hablando con la audiencia, otro hermano está hablando en otro lugar y estamos hablando en voz alta, no se va a entender lo que se está diciendo. Dice en el versículo 23, este es capítulo 14, versículo 23, es lo que el apóstol Pablo empieza a corregir. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o incrédulo, ¿no dirán que están locos? Por supuesto que sí. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Pero fíjense la forma en cómo todos van a profetizar o todos van a enseñar, porque de eso se trata. Dice la Escritura en el versículo 26, ¿qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Versículo 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y si habla y hable para sí mismo y para Dios. Entonces vemos que el apóstol empieza a hacer un orden. Dentro de la iglesia, dice, bueno, si va a hablar un lenguas, tiene que hablar por turno y tiene que haber un intérprete. Número 2, si alguien va a profetizar, tiene que hacerlo por turno y no puede hablar todos a la vez. Y en cuanto a la oración, dice la Escritura en el versículo 15 que tiene que orar la iglesia con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Cómo es esto? Dice el apóstol Pablo que si oras nada más con el espíritu, dice la Biblia, ¿cómo va a decir amén aquel que está en un lugar, que ocupa el lugar de simple oyente? Dice, ¿cómo va a decir el amén si no sabe lo que has dicho? En pocas palabras, orar con el espíritu es una persona que va a dirigir desde lo más profundo de su corazón a Dios la oración, pero lo va a hacer con entendimiento, y las demás personas van a ocupar el lugar de simples oyentes. Por eso dice la Escritura, ¿cómo vas a decir el amén? El amén es decir, es el así sea. Cada vez que una persona, por ejemplo, dice amén, está diciendo así sea, o así se haga tu voluntad. Entonces, cuando una persona está hablando y otra persona está hablando aquí a mi lado y otra persona está hablando aquí a mi lado, y ¿cómo vas a decir amén si no sabes que lo que Johnny está diciendo, lo que Alejandro está diciendo, lo que Abel está diciendo, si estamos hablando los tres a la vez? ¿Cómo vas a decir así sea? El hermano está orando por una cosa, tú por otra cosa y yo por una cosa. No estás entendiendo lo que se está diciendo. No se está orando, como dice la Escritura, con las reglas de 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, que dice que tienes que orar con el Espíritu, sí. A lo mejor muchas personas, yo no niego que yo he ido a muchos grupos donde muchos hermanos o muchas personas están orando y lo hacen con todo su corazón y con toda su devoción, pero el problema es que no lo están haciendo con su entendimiento, porque el entendimiento me dice que si yo hablo una vez y la otra persona está hablando y la otra persona está hablando y otras más están hablando, esto no se está haciendo con entendimiento. Todos están hablando a la vez, y dice el apóstol Pablo, si entra cualquier persona y todos hablan, hablando de las lenguas o hablando de la oración, y todos están hablando, van a decir que están locos. ¿Por qué? Porque son indoctos, no son con conocimiento, no lo están haciendo con conocimiento, pero también son incrédulos. Ellos no creen.
o no saben lo que ustedes están diciendo. Entonces, automáticamente el cristiano como iglesia tenemos que entender que tenemos que orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Tú puedes orar a Dios con todo tu corazón, pero si tú no eres el que estás dirigiendo la oración, recuerda, aquí Pablo les está diciendo, el que ora, el que profetiza, tiene que hacerlo uno y por turno. El que habla en lenguas, uno y por turno, y que alguien interprete. Y el que ora, de la misma manera, tiene que hacerlo uno y que los demás sean simples oyentes. Es lo que dice la regla de 1 Corintios 15 y versículo 16. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Quiere decir que en la iglesia habían gente que nada más se dedicaba ¿a qué? A ser simple oyente, que no murmuraba o no hablaba cuando oraba. Y hoy vemos en las iglesias denominacionales o en otras iglesias que se oran todos a la vez. Y dice el apóstol, ¿sabes qué? Dios es un Dios de ¿qué? De paz y no de confusión. Dios exige, 1 Corintios 14:40, que leamos cada 8 días, hágase todo esto decentemente y con orden. Entonces Dios exige en la iglesia que se tiene que orar decentemente, pero también con orden. Algo indecente es algo que Dios no autoriza a través de su palabra. Un desorden es algo que no autoriza Dios en su palabra. Dios, a través del Espíritu Santo, dice, es un Dios de orden, no de desorden. Bueno, pues es algo bien cierto, hermanos, y tristemente es lo que estamos viendo en varias sectas denominacionales, ya que quizás, como yo decía al principio del programa, que les gana la emoción. Porque es eso, hay muchas veces... Oran con el Espíritu, a lo mejor oran es lo que yo decía, no es que no tengan fe, al contrario, tienen mucha fe, porque yo, como tú dices, a mí me han invitado y yo he asistido, he acompañado a personas y en verdad los oyes orar y se siente su oración, porque es una oración que claman, como dice, claman, ruegan, pues prácticamente le suplican al Señor, y es algo tremendo. Pero obviamente lo incorrecto es que obviamente lo están haciendo en un culto de oración, y que lo están haciendo todos a la vez, como dices tú, y que la mayoría puede decir, bueno, pues muchos pueden decir, bueno, pues estamos orando al mismo Dios, Dios nos oye, pero la palabra de Dios dice, hágase todo decentemente y con orden, como dice, uno por uno, ahí lo decía en la Biblia, ¿no? Y como iglesia, al hablar como iglesia, bueno, pues todos tenemos que decir amén a una misma cosa, ¿no? No que yo esté pidiendo otra cosa, el hermano otra y otro, y yo estoy llorando por acá, sino que todos debemos de seguir entonces como iglesia, debemos de seguir al que nos está dirigiendo enfrente, ¿no? Es lo que Pablo, tenemos que entender, hermanos, es lo que Pablo está corrigiendo aquí en 1 Corintios capítulo 14. Desde el capítulo 13, él está corrigiendo desde el 12, por ejemplo, hablando de los dones espirituales, el capítulo 13, la permanencia del amor, o lo que iba a continuar, que era el verdadero amor, y ya por último el capítulo 14, sin tocar el 15 todavía, pero el capítulo 14, estamos viendo que él corrige la situación que hay en la iglesia, no tan solo de las mujeres que hablan en la congregación, porque aquí prohíbe, en 1 Corintios 34, dice que, y vuestras mujeres callen en las congregaciones. Es decir, que no solamente habla de las lenguas, de que tiene que hacerse con orden, no solamente habla de las profecías o de los profetas que tienen que tener un orden, sino también habla acerca de la oración y del canto, que tiene que haber un orden con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Pero también habla de las mujeres, que las mujeres tienen que callar en las congregaciones, y algo que se quebranta dentro de la iglesia denominacional o algunas iglesias, pues es precisamente que las mujeres en el culto de adoración están orando en voz alta. Hemos corregido a varias de nuestras hermanas cuando, por ejemplo, hablan en las congregaciones. Y no es porque uno sea machista, sino porque el Espíritu Santo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que se os ha escrito son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:37, en este mismo capítulo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.
Entonces, él corrige la situación de las mujeres, corrige la de los profetas, la de los que hablan en idiomas, porque es la palabra lenguas, es del griego glosa, que es idioma, los que hablan en idiomas, dice la Escritura que tiene que ser ahora por turno. Hay alguien que viene a lo mejor no sé, como nuestros hermanos de Haití, que llegaron, francés, que hablan francés, pueden estar hablando en francés o predicar en francés siempre y cuando haya quien los interprete, si no, pues tienen que ser oyentes. Y cuando se habla, por ejemplo, de la oración, de la misma manera, ellos tienen que entender, o los hermanos como iglesia, orar como iglesia, tienen que entender que debe de haber uno el que dirija la oración y los demás tienen que ser simples oyentes. Así lo marca el Espíritu Santo, y el canto de la misma manera. Entonces, este es la oración como iglesia, hermanos. Como iglesia, reunidos en un solo lugar, y es la cita de 1 Corintios 14, tenemos que aplicarla dentro de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y si no hay esta regla de 1 Corintios 14, Pablo dice que son mandamientos del Señor. No son de Pablo, no son de Pedro, son mandamientos del Señor. Y recuerde, los primeros cristianos perseveraban en la doctrina o enseñanzas de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Yo te invito con todo mi corazón, al igual que a nuestros hermanos, a orar a nuestro Dios con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y orar de la mejor manera o la más correcta, que para nosotros es, de acuerdo a las Escrituras, la de rodillas. Y podemos dar varios ejemplos. Únicamente hemos tocado estos textos para ver cómo podemos orar, que es con humildad, la necesidad de orar, siempre tiene que haber una necesidad. Y algo que me gusta, por ejemplo, de las iglesias, hablando no de Cristo, pero sí de las iglesias, digamos, denominacionales, es que, por ejemplo, oran, como tú dices, con mucha devoción, con mucho clamor, claman al Padre Celestial. Y algo que debe de tener la iglesia de Cristo, no digo que todas, pero sí en algunas iglesias de Cristo, es que no oran con ese clamor y esa devoción. Eso sí hay que decirlo, y es digno de reconocerles a otros credos denominacionales que a lo mejor están haciéndolo con el espíritu, pero no con el entendimiento. Y por otra parte, nosotros tenemos el entendimiento, pero a veces no lo estamos haciendo con el espíritu. Eso es el tema del día de hoy. Esperamos que nos haya ayudado un poco a aclarar ciertos aspectos de 1 Timoteo 2:8, donde dice levantando manos santas sin ira ni contienda. De hecho, en lo personal, como les dije, no veo ningún problema en levantar las manos, pero sí que no sea como un mandamiento o algo de exigencia de parte de la iglesia que se haga porque 1 Timoteo 2:8 lo dice, porque eso es lo que nos está diciendo. Sí, y también la pregunta es ¿para qué lo haría, no? Sí, algunas personas, por ejemplo, en Oriente sí lo hacen, o sea, sí lo hacen y lo hacen. Y te digo porque tenemos ejemplos del Antiguo Testamento que David levantaba las manos y dirigidas al cielo en señal de dedicación al Señor, como de clamor a Dios. Ok, bueno, pues este ha sido el tema, en verdad esperamos que haya sido de gran bendición en nuestras vidas, y como dicen, bueno, pues ahora ya sabemos que como cristianos debemos llorar. Algo que también estaría mal, hermano Abel, yo les iba a comentar, que obviamente muchas veces cerramos los ojos, pero estamos pensando en otras cosas, y no nos enfocamos ni siquiera en orar por otros, pero no tampoco estamos siguiendo al que está orando, sino que simplemente estamos preocupados porque quizás, un suponer, ¿no?, de que quizás tenemos los ojos cerrados, pero estamos pensando en de que quizás dejé las frijoles en la estufa, que quizás no sé cómo lo voy a hacer porque al rato no tengo que comer o cosas así, y que obviamente eso no es una oración. No, imagínate, yo te pongo así de esta manera. Imagínate a una persona que esté platicando con otra y que la otra le esté diciendo algo y tú estés pensando en otra cosa, ¿no? Y exacto. Y ya después dices, oh no. Ay, ¿qué estás hablando? Perdóname, no te... Sí, o sea, no es una comunicación. Y la oración, precisamente, decía papá hace tiempo, yo recuerdo sus palabras, que por ejemplo siempre cuando a alguien le preguntaba qué es la oración, bueno, pues de acuerdo al diccionario es un conjunto de palabras que expresan un pensamiento. Y es la verdad, es todo lo que tú juntas a través de cada palabra y que expresan un pensamiento, pero yo te digo también un sentimiento, porque primero lo pensó, lo sintió y lo dijo.
Así es, manda ya tus comentarios, hermanos, al Facebook de nuestro hermano Abel, al Facebook de un servidor. Bueno, no lo tengo abierto el de Restaurando, y nuestro hermano Alex igual, pero vamos a dejar que nuestro hermano Alex dé su comentario, porque en lo que llegan los comentarios aquí, gracias a los hermanos que ya nos han hecho comentarios, Dios les bendiga, y bueno, aquí ahorita les vamos a estar dando. Hermano Alex. ¿Acerca del tema? Sí, o si quieres echarte otro tema, hermano, pues no te preocupes. Si quieres, por ejemplo, de por qué llegaste tarde. Okay, sí. Porque llegó tarde el hermano Alex, Bueno, es que había un poquito de tráfico, y pues ya no pudimos ponerle alas al carro, pero pues gracias a Dios que nos dejó estar aquí. Pues ahorita escuchando el estudio de esta tarde, la verdad es algo importante para cada uno de nosotros, la necesidad que tenemos de orar, y a lo mejor ustedes ya vieron las formas, ¿no?, las más adecuadas en las que se deben de orar. Yo estaba viendo que hay diferentes formas, ¿no, Abel? En cuestión de que a mí en lo personal se me hace la más adecuada, postrado, ¿no? Okay. Es una, a lo mejor muchos lo ven que uno lo hace para que lo vean los demás, o no sé, pero en lo personal a mí se me hace... Sí, de hecho, bueno, nosotros hemos practicado más la de postrado, ¿no? Que no es igual a hincado, no, a postrado, sí, porque muchos lo podemos confundir, ¿no? Porque imagínate, pues nuestro Señor Jesucristo, bueno, ahí en Mateo 26:39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces vemos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, claro, que Él se postró, y en lo personal, o sea, yo lo veo más correcto que por decir algunos hermanos, o como Johnny comentó, que por decir muchas veces no quieren ni arrodillarse porque se van a ensuciar, o a lo mejor hay tierra en el lugar donde están, pero yo en lo personal lo veo de una forma más adecuada eso. Y ahora, por decir las posturas, pues está la de rodillas, de pie, en este caso pues, las oraciones secretas, y hay muchos ejemplos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y por decir, pues el tema estuvo, pues por lo que alcancé a escuchar, yo sé que llegué tarde. Desde el principio estuvo bueno, hermano Alex, o sea, no te preocupes. No, yo sé que llegué tarde, pero la verdad pues no me podía perder este tema, ¿no? Había quedado de que no iba a poder estar hoy, y pues llegué tarde, yo lo sé, pero pues gracias a Dios que me permitió estar aquí, y pues en lo personal estuvo excelente el tema, y pues ya le agregué poquito nada más. Bueno, pues ya escucharon, y recuerden, pues ahorita vamos a estar leyendo sus comentarios, sean uno o dos, pero sí le indicamos que, por ejemplo, en ocasiones no tan solo es la forma o la postura que usted tenga en cuanto a la oración, sino más bien la humildad, la forma en hacerlo, como dice la Escritura, con el Espíritu y con el entendimiento, porque cuando lo haces con el Espíritu, el mismo Espíritu Santo te va a hacer que dobles tus rodillas sin necesidad de que se te exija, o inclusive que llegues hasta postrarte, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque de esa manera el Espíritu así lo guía a uno. Dice que el Espíritu nos guía, y el Espíritu inclusive intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Entonces, bien dice la Escritura que lo hagamos de esa forma, pero también con el entendimiento. Es decir, el entendimiento, recuerden que el entendimiento es el conocimiento que da Dios a través de su palabra. Entonces, de acuerdo a la palabra, es que yo tengo que orar, y si yo soy el simple oyente, tengo que ser simple oyente, no es el que hable, no, tengo que escuchar a aquel que está orando. Y entonces esta es una oración decentemente y con orden. Si otros grupos, por ejemplo, lo hacen de otra forma, tendríamos que leer con ellos 1 Corintios 14, todo el capítulo, para decir, bueno, esta es la forma que el Espíritu Santo exige a través de la oración, el hablar en lenguas y el de las mujeres dentro de la iglesia, junto con los profetas o los que enseñan. Así es.
Y bueno, pues de igual manera podríamos estar luego dando, ya que es bastante de la oración, ¿no? Ya que quizás cómo podemos tener una mejor oración al Señor, las maneras que podemos orar, que quizás hay muchas veces que decimos que en público no debemos orar porque decían que en público no lo hagamos, dicen, pero no, o sea, hay que ir viendo también para quién oramos, ¿no? ¿Por qué oramos? Y saber lo que pedimos, porque el mismo Señor, le digo, no saben lo que piden, muchos de nosotros no sabemos lo que pedimos, y bueno, hay que saber qué pedir al Señor, ¿no? Y qué orar al Señor, porque decimos, le pedimos, pero no sabemos muchas veces qué es lo que estamos pidiendo. Pero pues esto sería otro tema, ¿no? Okay. Bueno, pues vamos a despedirnos en oración y de esta forma pues ya vendrán los comentarios. Les decimos gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Abel Salinas González y de verdad les decimos nunca dejen de sonreír, ¿sí? Y bueno, pues vamos a hacer la oración. Vamos a decirle a nuestro hermano Johnny que él nos dirija en esta oración. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, en esta hora, Padre, le estamos dando gracias por un día más que usted nos ha dado de vida, Señor. Gracias por habernos permitido realizar este programa, que esperemos que siempre sea de acuerdo a su voluntad y nunca de acuerdo a la nuestra, Señor. Hoy que estábamos estudiando solo la Escritura, Padre, hablando acerca de la oración, le pedimos que usted nos ayude a mejorar nuestra forma de orar, Señor, como iglesia, como miembros y como personas, Señor. Le pedimos que usted sea con nosotros, que usted nos dé las palabras siempre, que nos enseñe cómo pedirle, Padre, y sobre todo que nos enseñe a hacerlo de una manera decente y con orden, como lo dice su palabra, Padre. Padre, le pedimos también por aquellos hermanos que están del otro lado del monitor, Señor, que pusieron un corazón dispuesto para aprender su palabra, esperando que esta noche haya sido de bendición en nuestras vidas y que asimismo salgan edificados de esta transmisión, Padre. Le pedimos también por aquellas personas que van a ver esta grabación, Padre, sea con ellos, bendígalos y que sea de gran bendición su palabra, Padre. Le pedimos por todas aquellas personas que del mundo, Padre, que están en diferentes partes del mundo, bendígalas, cuídalas, Señor, y Padre, acérquelos a usted, a los incrédulos, a los que no lo conocen, Padre, y le pedimos que si es su voluntad, usted así lo pueda hacer, Señor. Todo esto se lo pedimos y rogamos, sin antes pedirle, Padre, el perdón de nuestras faltas y pecados, en el nombre de su Hijo amado, el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues ahí está. Y, hermano, yo. Ok, bueno, vamos a dar algunos comentarios que teníamos aquí. Le decimos Dios le bendiga y qué bueno que nos acompañó hoy en esta noche, ya que bueno, pues en esta noche nos han acompañado hermanos, no sabemos de dónde sean. Bueno, nuestro hermano que nos acompaña hoy de Honduras se llama Esteban. Saludos a nuestro hermano. Bueno, pues en esta noche ya es la segunda, tercera vez que nos acompaña. Y bueno, pues en Honduras no sé a qué hora sean, me parece que es una hora después, 1 o 2 horas después. Ahí se nos pueden comentar. Y pues es un gran esfuerzo, ya que quizás si sean 2 horas después o 1 hora después, ya ahorita ya son las 10, 11 de la noche. Hermano, ¿tienes algún comentario? No. Ok, bueno, nuestra hermana Alicia, como siempre, nos acompaña, una gran hermana, en verdad. Ya siempre lo decimos y vamos a aparecer cassette rayado, disco rayado, de que, bueno, pues ella siempre está con nosotros apoyándonos y en verdad que se le agradece bastante, hermana, por su apoyo hacia nosotros, porque muchos podrían en esta hora estar viendo aquella película que hay en el 5, aquel programa que hay en el 10, o quizás aquella final de la Champions que ganó el Real Madrid. Pues podríamos estar viendo cualquier otro tipo de cosas, pero hoy están nuestros hermanos aquí acompañándonos y en verdad que nos anima, nos fortalece que ustedes estén con nosotros. Dios le bendiga, en verdad la queremos y pues le mandamos bendiciones a nuestra hermana hasta allá, hasta los Estados Unidos, hasta Texas, me parece, ¿es verdad? ¿Quién? Nuestra hermana Alicia. No, es San Diego. Ok, San Diego. Perdonen, es que no conozco por allá, hermanos. Bueno, pues les damos las gracias y les decimos, por ejemplo, yo estaba checando que algunos preguntan cómo se quita el anuncio, porque, por ejemplo, están saliendo, por ejemplo, nuestra prima, hablamos de Teresa Salinas, esposa de de Aarón, sí, porque iba a decir Isaac, pero no, de Aarón. Estaba comentando hace algunos ratos cómo se quita el anuncio. Bueno, pues si todavía nos están sintonizando, pues les decimos que hay un programa que hay en Google Chrome, es una extensión, se llama Adblock, ADBOOK, Adblock, LOOK. Entonces, puros comerciales. Prácticamente lo puedes quitar, pues programa te ayuda a quitar todos los comerciales, pero ojo, debes de tener, por supuesto,
lo que es el estar en el programa de sola escritura o solo a través de las escrituras. O a lo mejor si le hubieran mandado el link. Sí, sí. Okay. Yo creo, Porque yo me a lo imagino mejor que por se les eso mandó. no. Es el ¿Mandé? es el comercial que se ve o qué? No, aquí es que lo que pasa es que, bueno, hablando ahorita de la oración, y bueno, pues hay un, ahorita que tenemos, en la página que tenemos, habíamos subido una imagen, ¿verdad? Okay. Estaban allí, dice, Señor, te doy muchas gracias por este día, decía así, y le da una bofetada a Batman, a Robin, ¿verdad? Y le dice, cállate, ora en tu cuarto, no en tu Facebook, le decía así, y pues sí, hay muchos que muchas veces que quizás queremos pedirle al Señor en el Facebook y no en lo íntimo, como decía, ¿no? Okay. También tengo Rocío Rodríguez dice, llegué tarde. Ok, bueno, pues nuestra hermana Rosy de allá de República Dominicana, pues Dios te bendiga, Rosy, qué bueno que nos acompañaste, y bueno, pues aunque sea la oración final, ¿verdad? Que la intención es la que cuenta, como siempre decimos, nuestro hermano es como dice, bueno, llegó tarde, pero pues su intención también es la que cuenta nuestro hermano, y bueno, los hermanos de allá de la Iglesia de Cristo de Toltecas, Es Tiempo de Actuar, nos acompañaron hoy y nos dicen hola, saludos, y bueno, pues bendiciones para nuestros hermanos de allá, y Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en verdad, no sé, ¿es tiempo de actuar? Es Tiempo de Actuar, bueno, me mandaron del Facebook de Tiempo de Actuar, Okay. Dios les bendiga, en verdad. Dios les bendiga grandemente a nuestros hermanos, familia también de Tiempo de Actuar, toda nuestra familia espiritual y también en la carne. Así es el programa. También pasan nuestros hermanos a las 8 de la noche, igual que nosotros, ¿verdad? Sí. Pero podemos compartirnos, ¿verdad? Podemos compartirnos uno y otro para poder ver sus mensajes y de la misma manera darles nuestros mensajes y siempre bendiciones a nuestros hermanos. Así es. Dios les bendiga y saludos hasta por allá, chavos. Sigan adelante también. Ok, bueno, pues dicen aquí, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, hermanos de la Iglesia de Cristo, si es el presente del DF. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es el teléfono de Dios, ya lo sabe, Jeremías capítulo 33, versículo 3. Usted puede marcar a este número y no le contestará ninguna operadora, ni nadie que le diga, bueno, Pedro está ocupado, Pablo, porque ellos no están todavía ahí con el Señor, pero bueno, estamos hablando del teléfono personal de nuestro Dios. Clama a mí y yo te responderé. Así es. Bueno, saludos a Lupita, ¿qué hermano Alex? Lupita Galavis, ¿verdad? Porque siempre lo digo mal. Y mi hermano Alex siempre me regaña de que lo digo mal. Del saludos, Dios te bendiga. Ella me decía, bueno, ya voy rápido. Me mandaba un mensaje desde su móvil. Me decía, ya voy rápido, pero ya voy a llegar. Estoy en la parada del camión y ya voy a llegarlos a ver. Pues Dios te bendiga, Lupita, y qué bueno que nos has apoyado. Esteban Álvarez, nuestro hermano, bueno, de allá de Honduras, como ya lo decíamos, también nos mandó a saludar. Y bueno, pues ya nos ha acompañado aquí. Dios le bendiga también a nuestro hermano. Bueno, estos han sido los comentarios que yo tengo, nuestros hermanos, ya que no abrí mi Facebook, porque estoy seguro que en mi Facebook han llegado más comentarios, pero pues ahorita los vamos a estar viendo terminado el programa. Okay. Bueno, pues se despide de ustedes, ya lo hice una vez, lo vuelvo a repetir, mi nombre es Abel Salinas González, gracias de verdad por estar con nosotros, es un privilegio haber servido a nuestro Dios a través de su palabra. Bueno, pues en nombre de los que hacemos solo la escritura, pues le damos las gracias en verdad y le decimos Dios le bendiga, que pase una bonita noche este sábado. Y bueno, recuerde dormirse temprano, no ver tantas películas, ya se acabó el programa, ahora sí todos a dormir, porque mañana es día de congregarnos y hay que llegar temprano, como decíamos siempre, media hora antes tenemos que estar ahí. Es un privilegio ser los primeros que estamos allí, ¿no? Así es. Sería todo y que pasen bonita noche. Bueno, pues ya saludos y bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga ricamente y gracias por estarnos acompañando, gracias por apoyar este programa. Pues les seguimos pidiendo de sus oraciones, que oren mucho por este ministerio, también por de los días viernes, ya que pues están siendo de gran bendición para pues muchos oyentes y para pues también para cada uno de nosotros. Les pedimos sus oraciones por esto y Dios les bendiga ricamente. Se despide su hermano en Cristo, Eduardo Salinas. No dejen de congregarse el día de mañana. Hasta la vista. Dios les bendiga. Hasta la vista. ¿Qué pasó? Nada, se movió mi...
lo que decía la esposa de Isaac, de Aarón, De Aarón. que mañana se bautiza. ¿Ella? Bueno, pues felicidades, ahorita todavía estamos, o bueno, felicidades de verdad, Tere, mañana se bautiza, es una gran bendición de parte de nuestro Dios, y bueno, vas a pasar a ser parte del pueblo de Dios, y desde aquí te mandamos un gran abrazo y te decimos bienvenida al pueblo de nuestro Dios. Dice, quiero que pidan por mí para que todo salga bien. Va a salir bien, porque dice la Escritura a través de su palabra, que a los que Dios predestinó, a estos también eligió y fueron precisamente para que fueran santos y sin mancha delante de Él. Así es, en verdad, pues Dios te bendiga y qué bueno que tomaste la mejor decisión, ¿no? Es como decimos, la mejor decisión, porque si el día de mañana morimos, bueno, pues tenemos aquella esperanza de que como cristianos vamos a ir con el Señor. Así es. Dios te bendiga y qué bueno que has tomado esa decisión. Pues sí, yo te mandé las felicitaciones por un inbox, pero pues también te lo decimos aquí, felicidades, y como dicen mis hermanos, pues la verdad es un privilegio que pues prácticamente te unas al cuerpo de Cristo. Felicidades, y pues como dice nuestro hermano Abel, pues todo va a salir muy bien, y pues vamos a estar pidiendo por ti, vamos a estar orando, y Dios te bendiga ricamente junto con Aarón y pues toda su familia. Así es. Bendiciones hoy y siempre. Nos despedimos hasta la vista. Nuestra hermana Nancy, cuando ya estemos, ya nos dice. No puedo ver nada del programa, dice ella. ¿En serio? Ajá. Dile que a través de AdBlock, pero sí estuvo en la... No, decía que se veían, es que te digo, no se ha de haber metido al info. Ajá, No sé qué algo. yo creo que sí se lo mandaron, bueno, a ver, deja checo. No, sí se lo mandaron. Sola Escritura, ¿quién lo dice? Que nomás ahorita me dijo, ya se acabó. Apenas lo pudo ver, pero ya se acabó. No se preocupen. Yo vi la repetición. El final fue el más feliz, como siempre los finales son los más felices. Si tú sirves a Dios en tu vida. Muy bien, Entonces mañana te toca